Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Tanto tiempo estuvimos desaparecidos, un par de lunes, bueno, hoy no es lunes, pero un par de lunes que no salimos. Así que bueno, estamos acá en un programa más de Su Reino Aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvimos saliendo? No tenía voz, directamente no tenía nada de voz. El Señor escuchó mis oraciones, respondió mis oraciones. Fueron 13 días sin voz. Y después, bueno, esta fecha la verdad que también se nos complicó bastante. Sí. El Pero lunes bueno, pasado se nos complicó. No queríamos dejar de tener el último programa del año, por eso salimos en esta fecha, porque ayer no podíamos hacer programa porque teníamos una reunión ministerial con el ministerio. Sí, en Castelar, así que fue un fin de semana desde el viernes hasta ayer lunes, impresionante lo que Dios hizo, así que nada, la verdad que no podemos transmitirles mucho lo que Dios hizo, pero fue impresionante, fue muy lindo. Y lo que estuvo ayer, la reunión ministerial de pastores y líderes, con el terrible. apóstol Marcelo de Emilio. Terrible, el apóstol Marcelo de Emilio, terrible. Siempre la palabra justa, un discernimiento, la verdad que una sabiduría. Bueno, el apóstol Alejandro no pudo hablar también, estaba sin voz. Así que bueno, venimos de unos cuantos faltazos. Sí. Pero hoy venimos con nuestro Creo que fueron 2 semanas, ¿no? 2 o 3. Sí, 2. Hoy llegamos a nuestro último programa del 2025. Del año, sí, la verdad que sí. Y queríamos estar presentes compartiendo todo lo que Dios hizo, ¿no? A lo largo de este año 2025. Fue un año súper distinto. A medida que vamos creciendo, vamos haciendo balances, ¿no? De tantas cosas, pero podemos ver la fidelidad de Dios en cada uno. Casi se le complicó. De los días que atravesamos, y la verdad que Dios es bueno, es muy bueno. Dios es bueno, Dios es fiel, así que bueno, hoy nos encontramos llegando a este último programa del año y mirando para atrás de que, como dice usted, Dios ha sido fiel. Sí, bueno. Así que bueno, nos encontramos también desafiados, hoy estamos con sponsor. ¿Ah, sí? Hoy estamos con sponsor. Con sponsor. Así que bueno, empezamos un emprendimiento propio este año. Esto es parte de la fidelidad de Dios. Empezamos un emprendimiento propio este año. Sí. Fuimos desafiados, estamos creciendo y vemos la mano de Dios. Así que bueno, aquellos que nos quieren seguir, estamos como Verajón en Instagram. Empezamos un emprendimiento porque Dios fue moviendo ciertas cosas y es de eso también de lo que hoy queremos hablar. Pero bueno, siempre nos gusta decir que no nos manejamos solos, que pertenecemos al Ministerio GEA y que nuestros pastores son Mirta y Ángel Cabral. Así que son una bendición para nosotros. Terrible. Hoy tenemos reunión. Habíamos anunciado que íbamos a estar 20 horas. Sí, habíamos anunciado 20 horas, ya estamos mareados de tantas actividades. Pero una bendición poder tener. Pero bueno, lo bueno es de la tecnología que también lo podemos hacer. Podemos estar en 2 lugares a la vez. Así que bueno, ya te dijimos a quién pertenecíamos. Sí, te contamos un poquito de por qué no estuvimos en este tiempo. Ahora se viene el tiempo de vacaciones y vamos a entrar en modo vacación. Así que vamos a hacer un programa, un especial, quizás semana por medio. Vayamos con un programa especial. No es que no vamos a tomar vacaciones. Modo vacaciones. No es que no tomamos vacaciones, pero vamos a sacar un programa cada tanto. En esto que fue mutando, fue programa de radio, fue streaming y hoy podríamos decir que estamos en modo podcast. Sí, algo así. No, a mí me costó pronunciar streaming, así que imagínese. Yo me siento más cómodo, mirá cómo le digo, podcast. Ah, sí. Me siento más cómodo. Bueno, quizás se pronuncie de esa manera. Así que quiero mandar saludos aparte del equipo que también están en modo vacación, el grosso de Chris, que yo ya me imagino ya está metido en la playa. Está en la playa. Ya está ahí. No le interesa nada, está ahí feliz. Bueno, y Brenda y Nico que también ya están preparando sus maletas para irse de vacaciones. Valijas. ¿Maletas? Les maletas, porque ellos van a ir. Internacional. Es que, mirá, en nuestro programa lo Falta miran que diga en pastel. España. No, en el programa lo miran en España, lo miran en Venezuela. Entonces uno tiene que usar idiomas. Claro. Sí. Así que ellos están preparando sus maletas en su alcoba, preparan todo. Así que le mandamos saludos. Y bueno, con nosotros quedó Eliseo, que no tiene plan de vacaciones. No, creo que vive de vacaciones. Así que bueno, él nos está ayudando. Llegamos hasta acá no solo, tenemos un equipo que nos ayuda. Hoy estamos solos por situaciones de la vida, de la época, pero bueno, sabemos que Dios hasta acá fue fiel y de eso queremos hablarte hoy. Venimos con un tema, ya quiero entrar de lleno a lo que queremos hablar hoy. Le pusimos como título, ¿cómo es el título?
Dios no cambia. Dios no cambia. Porque muchas veces nosotros llegamos a esta época del año y hacemos balances. Claro. Yo soy de hacer balances. Tengo en mis apuntes que nosotros muchas veces hacemos balances de cómo fue nuestro año, de cómo fueron nuestras metas, aquellas cosas. Yo soy de proyectar el año, de ponerme metas, de pensar dónde quiero llegar, qué quiero lograr. De escribir en una agenda. Yo lo escribo, así lo anoto. Y también lo pongo en manos de Dios. Claro. Y muchas veces llegamos y nos comenzamos a analizar cómo fue el año, y cuando nosotros comenzamos a ver, si tenemos que ser honestos, a veces no son todas victorias. A veces no es que el año fue como uno lo esperaba. Muchas metas se alcanzan, otras no. En el proceso hubo luchas. Y yo pensaba cuando preparaba el tema de hoy, que el mundo es cambiante. Sí. Las situaciones son cambiantes. Y que muchas veces eso nos afecta. Claro. Por eso quiero compartirte un versículo que para mí es central y fundamental en el podcast de hoy, en este tiempo para mi vida, que se encuentra en Hebreos 13, en el versículo 18, que es un versículo súper archi mega conocido. 13:8. 13:8, dije eso. 18. Quiero ver, yo creo que dije 13:8. No, 13:8. 13, Capítulo 8. 13, versículo 8, para que no haya duda. Un versículo súper conocido que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Me encanta porque Jesús es el mismo, Él no cambia. Su palabra es la misma, Él no cambia. Y aunque las situaciones de la vida cambian, aunque muchas veces hay situaciones que parecen ponerse complicadas, y cuando miramos, quizás nosotros miramos para atrás y vemos que nuestros sueños cambiaron, nuestra situación económica cambió. A veces nos encontramos en lo seguro. Nosotros empezamos un emprendimiento propio, por eso fue producto de que me quedé sin trabajo. Que no sé si lo conté en el streaming, sí sé que lo conté en la iglesia, pero me quedé sin trabajo y tuvimos que mutar, y hay cosas que fueron cambiando, tuvimos que tomar decisiones. Y esas decisiones siempre es poniendo a Dios primero. Claro, romper estructuras, pues estábamos acostumbrados a una manera y la situación nos llevó a reinventarnos, poner todo delante de Dios y que Dios rompa estructuras en nosotros. Y nosotros pensamos, ¿no? Las cosas cambian. Tu economía puede cambiar, las relaciones cambian, las personas cambian. Claro. Y qué difícil que es adaptarse cuando viene un cambio, cuando estás acostumbrado a moverte de una manera. Nosotros trabajamos siempre en relación de dependencia. Claro. Y de golpe, después de tantos años, se produce un cambio y tenés que adaptarte a trabajar de otra manera. Y los cambios son difíciles. Claro. Cuando las relaciones cambian son difíciles. Relaciones de amistad, relaciones familiares, relaciones ministeriales. Y ni que hablar, relaciones del corazón. Cuando a veces te encontrás con situaciones que producen un cambio, creo que está mejor dicho, uno tiene que adaptarse, tiene que cambiar. Claro. O cerrar ciclos, ¿no? Y es difícil. Sí, porque todas esas cosas producen un movimiento adentro, y más allá de que no nos tenemos que dejar manejar por nuestras emociones, muchas veces nuestras emociones toman el mando de nuestras vidas, y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio en Dios para que Él nos ayude, ¿no? En las situaciones. Y cuando se producen estos cambios y comenzamos a mirar el futuro, cuando algo cambia, empiezan a venir las dudas, empiezan a venir los miedos, y empieza a venir esta palabra tan conocida o tan popular en este tiempo, la ansiedad. Uno comienza a mirar las cosas y comienza a verlo con un poco de miedo, de duda, y comienza a tener ansiedad de lo que puede llegar a pasar, porque hay algo que se movió, hay algo que cambió. Claro. Y como que estamos también en una etapa de la vida, o en una época donde queremos todo ya, donde podemos verlo en nosotros. Nosotros, si queríamos algo cuando éramos chiquititos, teníamos que esperar. Hoy nuestros hijos, cuando quieren algo, lo quieren ya, y no entienden cuando tienen que esperar. Entonces, esas etapas es donde se produce hoy las ansiedades a flor de piel en todo lugar. Y yo me di cuenta, como líder en el ministerio, que es un patrón que se repite en las personas. Que las personas a veces te dicen, orá por mí porque tengo miedo, porque no sé qué va a pasar, porque me siento ansioso. Que es algo que se repite, porque los tiempos que vivimos hoy son acelerados, son cambiantes. Entonces, a veces vos mirás el futuro cuando algo cambió y comenzás a tener esa palabra que hoy es eso tan conocida, la ansiedad, ¿no? La ansiedad de mirar el futuro, de qué puede llegar a pasar. La incertidumbre que te da de no saber. La duda. Y eso te produce temor, te produce ansiedad, te produce miedo,
te produce incluso hasta estancamiento, ¿no? De que esa estructura no se rompa porque no sabes qué es lo que te espera del otro lado, entonces en lo seguro tratás de quedarte, encasillarte en lo que sos, pero Dios te quiere llevar a otro nivel. Porque pienso que hay una batalla. Yo hablo, muchas veces esto no es falta de fe, ni es que una persona esté mal, sino que hay una batalla en nuestro mundo interior, en nuestro mundo pensante, de voces que quieren venir a ponerte esa duda, esa ansiedad, esa batalla por ganar tu mente. Porque a mí me gusta decir que el enemigo te ataca con pensamientos, pero también hay unos pensamientos que son nuestros. Claro. Hay una influencia que vienen de voces que uno tiene que saber reconocer. Y esa batalla quiere ganar tu mente, porque quien gana tu mente gana tu corazón. Claro. Y quien gana tu corazón gana tu vida. Claro. Entonces, de patrones que también nosotros tenemos de nuestros padres, ¿no? De cosas enseñadas o mal aprendidas o mal dichas para nosotros, y entonces esas cosas es la que produce en nosotros esa ansiedad. Los cambios de la vida, ¿no? Las situaciones de la vida que producen cambio no quieren producir ansiedad. Y yo me tomaba de este versículo porque aunque las personas cambian, aunque las situaciones cambian, aunque la vida es cambiante, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy, y Dios va a ser el mismo mañana. El mismo Dios que estuvo en tu pasado, que te tomó de la mano, es el mismo Dios que está hoy en tu presente, y es el mismo que va a estar en tu futuro. Y yo notaba en mis apuntes que tener ansiedad o angustia no te hace menos espiritual. Porque a veces creemos eso, ¿no? Claro. Que estoy pasando por un momento de duda, de ansiedad, y uno dice, pero si soy una persona espiritual, ¿por qué me está pasando esto? Entonces yo miraba que en la Biblia está lleno de ejemplos. En la Biblia nos vamos a encontrar con un montón de personas que pasaron por miedos, que pasaron por dudas, por ansiedad. Y yo anoté, solo por darte algunos ejemplos, Elías, cuando estaba en la cueva, que vos me recordabas recién, cuando estaba en la cueva. Elías, cuando estaba en la cueva, estaba angustiado. Tenía miedo. Hay salmos escritos por David que lo hace desde la angustia. Jeremías, Pablo, y podríamos hablar un poco más de gente muy espiritual que pasó por estas circunstancias de la vida. Pero si nuestra fe nos enseña que vamos a pasar por esta circunstancia, ¿no? Sí. Tener fe no es que no vamos a pasar por esta circunstancia, claro, sino que nuestra fe nos enseña dónde tenemos que llevar, volcar nuestra ansiedad. Claro. Cuando pasamos por esa circunstancia, nuestra fe no nos dice que no vamos a pasar por ahí, sino que nos enseñan cómo volcar nuestra ansiedad. En primera de Pedro 5:7 dice: y pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Me encanta la palabra porque Él cuida de ustedes. A mí siempre me gusta decirle a mis discípulos, Dios sabe de qué tenés necesidad. Entonces, volquemos nuestras ansiedades en las manos correctas, porque Dios cuida de nosotros, porque Él sabe de qué estamos necesitando, qué nos está pasando, pero es necesario. Sí que es necesario. Pero cuando pasás por ese proceso, por ese estado de ansiedad, ¿no? De como se habla hoy, a veces parece como que eso no va a cambiar, de que no va a producirse una transformación y eso hace de que uno se desespere, ¿no? Uno conoce la palabra de Dios, conoce a Dios, tuvimos experiencias espirituales, congregamos, oramos, leemos su palabra, pero a veces esas ansiedades producen tanto movimiento adentro de nuestras emociones que nos hacen sentir de que estamos mal. Pero acá podemos ver de que cuántas personas en la palabra de Dios muestran, ¿no? ese tiempo de procesos que ellos tuvieron que atravesar, y terribles siervos que fueron después. Pero tuvieron que pasar por ese proceso. ¿Y por qué no nosotros no vamos a atravesar por circunstancias que van a procesar nuestro carácter delante de Dios? A mí me gusta decir que Dios sabe de qué tenés necesidad. Sí. Porque Dios conoce nuestro interior. Dios conoce nuestro mundo pensante. Aquellas cosas que no le decimos a nadie. Aquellas cosas que yo siempre digo que solamente lo sabe cuando apoyas tu cabeza en la almohada, ¿viste? Y te quedas ahí, no puedes dormir y vienen esos pensamientos. Dios conoce esos pensamientos. Sí. Dios sabe qué es lo que no te deja dormir, qué cosas te preocupan. Dios conoce tu mundo pensante. A Él no lo asusta. Totalmente. Él no es que se sorprende, porque nosotros muchas veces queremos mostrar una fortaleza. Queremos mostrar que todo está bien. Y muchas veces te preguntan, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Y digo, ¿usted qué responde? Bien. Bendecido. Bendecido, bien. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu mundo pensante. Claro. Pero Dios sabe
que aunque yo esté diciendo que estoy bien, muchas veces quizás estoy pasando por preocupaciones, quizás estoy pasando por algo que me está afectando, por algún problema familiar, por algún problema emocional. Y Dios, que conoce mi mundo pensante, quiere que nosotros volquemos eso a sus pies. Claro, que volquemos eso a sus pies y que vivamos livianos, que vivamos en su presencia como Él desea que nosotros estemos, ¿no? Sin preocupación, sin ansiedad, sin perturbación, porque más allá de que las situaciones son reales y las tenemos que atravesar, tenemos que aprender a tener paz en medio de la tormenta. Cuando vos hablabas me hiciste acordar de cuántas situaciones difíciles que nosotros tuvimos que atravesar por la no experiencia, por ser chicos o porque éramos inmaduros espiritualmente. Y me acuerdo que yo iba a una persona y ella me decía, tranquila Cuñiz, ya saben quién es. Yo me imagino quién es. Me decía, tranquila Cuñiz, esto no vino para matarte, sino para que tu fe crezca, para que tu relación con el Espíritu Santo sea distinta y sea diferente. Y eso siempre nos lleva. Todas las situaciones siempre nos llevan a Dios. Y muchas veces pensamos, ¿no? Todo tiene que ver con un plan. Todo. Porque a veces nosotros queremos las cosas ya, pero Dios tiene que procesar nuestra fe. Yo pienso, a veces nosotros recién decía, mostramos una fortaleza, pero Dios quiere que nosotros declaremos, que le mostremos porque Él conoce nuestro mundo interior. Claro. Y muchas veces Él está en medio de esos problemas, que eso es algo que nos cuesta entender. Que a veces tenemos dificultades, procesos en la vida por decisiones de otros que nosotros no tenemos nada que ver, por consecuencias de errores. Consecuencias propias. Y a veces Dios está atrás de ciertas cosas porque nuestra fe tiene que ser probada, sí. Porque tenemos que transitar. Sí. Yo anotaba, hablando sobre de derramar nuestro corazón a Dios, de decirle nuestra cosa y no querer ocultar, porque Dios nos conoce. Lo que dice el Salmo 62, versículo 8, lo leí el otro día y me sorprendió, porque dice, pueblo, confía en Él siempre. Y esta es la expresión que me encantó, derrama ante Él tu corazón, pues Dios es nuestro refugio. Qué hermosura de texto, derrama tu corazón. Entrega tu corazón a los pies de Cristo, decile lo que te pasa, porque Él es tu refugio. Porque nosotros en este caminar muchas veces creemos y creemos en nuestra fe de que Dios puede obrar un milagro y lo puede hacer de una manera instantánea. Es más, yo lo viví porque Dios a mí me sanó. Y Dios puede hacer un milagro de una manera instantánea y eso es un milagro. Pero en la Biblia nos dice que nosotros vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Y que en el medio de ese valle Jesús camine al lado nuestro, eso también es un milagro. Porque quizás no nos dé eso que estamos pidiendo ya. Quizás le estamos pidiendo un milagro y ese milagro no venga. Pero que Jesús camine en medio de tu necesidad o en medio de tu noche al lado tuyo, eso también es un milagro. También es un milagro. Y hay tantos detalles, tantas cosas que a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta. La experiencia nos va enseñando de cómo Dios estuvo en cada situación. Hay situaciones que son muy difíciles de enfrentar, hay cosas que son injustas, ¿no? que podemos atravesar, pero de saber de que Dios estuvo en todo momento, creo que te da una libertad, una paz, una revelación de lo que es Cristo, ¿no? para nuestras vidas. Porque pienso que Dios no solamente está interesado en cambiar realidades, sino en cambiar corazones. Por eso recién decías, ¿no? Estamos juntos desde muy chicos, por situaciones de la vida, no fue fácil, pero Dios no solamente con el paso del tiempo cambió nuestra realidad, sino que cambió nuestros corazones, fue formándonos, fue moldeándonos, porque Dios está más interesado no solamente en darte lo que vos necesitás, sino en cambiarte a vos. En poder cambiar tu corazón, porque dice la palabra que del corazón mana la vida. Entonces nuestro corazón tiene que ser formado, tiene que ser restaurado, nuestra fe tiene que ser probada. Entonces por eso yo te remarcaba recién algo que para mí es de bendición. Dios no solamente está en los grandes milagros, sino en los pequeños detalles. Y nosotros en el caminar te podríamos decir que el proceso fue largo y que el proceso fue difícil y que muchas veces no vimos aquello que quisimos instantáneamente. Pero ahora cuando miramos para atrás nos damos cuenta de que no estuvimos solos, que Jesús siempre estuvo con nosotros. Y eso es un milagro. Es impresionante, ¿no? De ver todo lo que Dios hizo en nuestras vidas es hermoso, ¿no? Porque
así como yo te decía recién, en cada detalle nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. Y de verme personalmente, una nena de 13 años con depresión, que solamente buscaba morir. Tuve 3 intentos de suicidio cuando tenía esa edad. Y vivía dentro de mi placar, me gustaba escuchar música dentro de mi placar, me gustaba estar en lo oscuro, cerrar las puertitas y estar adentro de mi placar y no ver a nadie, no cruzarme con nadie, no hablar con nadie. Y ver lo que Dios hizo en mi vida hoy siendo una mujer grande, y poder ayudar a otras mujeres de saber de que Dios está, de que Dios estuvo, de que Dios te puede hacer transformar tu realidad y estar rodeada de un montón de personas tan poderosas, tan bendecidas y la verdad que construyen no solamente mi vida, mi fe, sino que también me ayudan a desarrollar todo lo que Dios depositó en mí. Y así como lo hizo con nosotros, Dios también lo quiere hacer con vos. Y de eso se trata. De eso se trata, de dar tu mensaje desde este lugar, desde el podcast, ¿dijiste? Podcast. Bueno, así él lo pronuncia mejor. Me gusta cuando reconoce. De saber de que así como Dios lo hizo con nosotros, también lo va a hacer con vos. Que no creas que porque hoy es 30. Hoy es 30 de diciembre, todo lo que vos proyectaste no alcanzaste y que no lo vas a hacer ni en lo que falta del día ni en lo que falta el día de mañana, sino de que Dios tiene todavía misericordia y todavía tiene una gracia especial para soltar sobre tu vida, tiene una bondad que está ahí dispuesta para lo que vos necesites y que lo que no se logró, de lo que no lograste, de lo que no pasó, todavía hay oportunidad, así que no te detengas porque Dios tiene que desarrollar todo ese potencial que puso sobre vos. Y la pregunta sería, ¿por qué a veces Dios no nos da aquello que nosotros queremos, ¿no? Y yo pensaba que Dios no solamente está en nuestros comienzos o nuestras alegrías, sino que Dios está en los procesos, Dios está en las tormentas, Dios está en esas preguntas que a veces no tienen respuesta, Dios también está ahí. Y que muchas veces Él transita con nosotros. Yo recuerdo, y si me pongo a pensar, hasta te podría decir el lugar de esta casa, donde yo una vez le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y fui específico, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y le empecé a decir un montón de cosas. Y hubo silencio, porque hay preguntas que a veces no tienen respuesta. Pero después vos comenzás a ver que todo tiene que ver con un plan, que en ese momento donde yo le estaba preguntando, Dios me sostenía. Y eso es un milagro. Quizás no vi lo que yo le estaba pidiendo a Dios, pero Dios estaba formando mi vida. ¿Sabes por qué? Porque en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 7 dice esto: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza. Y dice, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nuestra fe tiene que ser probada. Porque ¿de qué me sirve a mí recibir milagros? Ver que Dios me responda todo el tiempo si mi fe no es probada, si no conozco a Jesús que camina conmigo en medio de la tormenta. Porque la Biblia dice que vamos a transitar el valle de sombra y de muerte, pero no vamos a quedar ahí. Claro. Vamos a transitar es pasar, pero no lo vamos a hacer solo. Lo vamos a hacer con Él y eso es un milagro. Por eso hoy queríamos compartirte esta palabra. Dios no cambia. No sé cómo llegaste al final de este año y cómo estás viendo el año que viene. Quizás estás proyectando y cuando uno proyecta normalmente lo que hace es mirar sus recursos, mirar sus fuerzas y a veces los números nos dan. A veces las circunstancias son difíciles, pero comenzar a mirarlo con los ojos de Cristo y saber que aunque no tuviste este año lo que le estuviste pidiendo, una nueva oportunidad se abre. Dios es el mismo, Él no cambia. Las promesas que Él te dio son sí, amén, no cambia. El mismo Dios que te sostuvo, que te levantó cuando te encontrabas totalmente perdido, está hoy con vos. Y va a estar en el futuro. Él no te suelta, Él no te deja tirado, Él nunca te abandona, Él te resiste a dejarte. Su palabra no cambia. Aunque las personas cambien, no entres en una relación espiritual creyendo que Él es como las personas. Él no miente, Él no cambia, porque la palabra dice que no es hombre ni hijo de hombre. Él no cambia, Él es fiel y su fidelidad permanece por siempre. Así que queremos alentarte a que confíes en Dios, a que no importa las circunstancias, Dios no cambia, las promesas de Dios
se cumplen. Nosotros tuvimos una promesa hace como 20 años atrás y que hoy nosotros estemos hablando de la palabra de Dios a través de un podcast, de un streaming o de un programa de radio, cuando a veces me toca predicar, es porque una palabra de Dios fue soltada. Y esa palabra de Dios se cumplió, porque toda palabra que Dios suelta reclama cumplimiento. Y el proceso fue largo y cuando la palabra vino nos miramos y dijimos, eso no va a pasar, eso no, es imposible. La persona que me oró estaba equivocada. Sí. Pero pasó el tiempo, pasaron los años. Nuestra fe, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, fue probada. Nuestra fe fue probada como el oro. ¿Por qué como el oro? Porque el oro en el fuego, las impurezas suben. Y cuando las impurezas suben, se las pueden sacar. Nuestra fe fue probada. Y cuando llegó el tiempo perfecto y agradable, el tiempo de Dios, su palabra se cumplió. Su palabra se cumplió y nosotros podemos hablarles a ustedes de esto, ¿no? De lo que ustedes están escuchando, pero de lo que sabemos que pasamos, todos los procesos que pasamos, por todas las lágrimas que pasamos, por todo el desierto que atravesamos y podemos ver en todas la fidelidad de Dios. Y en su momento quizás no, como te dijimos recién, no creíamos que no iba a suceder, que no era para nosotros, que era para otro, que esas cosas le pasaban, le sucedían a otras familias, pero que Dios lo hizo y lo hizo más perfecto de lo que nosotros creíamos y esperábamos, es impresionante. Entonces crea la palabra soltada, crea la palabra de Dios, crea esa promesa que Dios estableció sobre vos, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre la vida de tus hijos, porque se va a cumplir. Hoy, mañana, pasado, pero se va a cumplir, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y si Dios la dijo, así va a ser, porque Dios es un Dios del tiempo y Él sabe lo que nos va a pasar, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Y hay una transformación que tiene que ser probada, ¿no? Nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser revelado qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo se revela eso? En los procesos. En los procesos sabemos de qué estamos hechos, qué hay adentro de nuestro corazón, de nuestro interior. Y nada, y es muy lindo atravesar todas estas cosas. Cuando empezamos nuestro caminar juntos, parecía que todo nos iba mal. Y muchas veces sentíamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero cuando una temporada cambió y cuando nuestra fe comenzó a madurar, comenzamos a ver cómo otra temporada comenzó a cambiar y cómo Dios comenzó a responder y cómo Él nos comenzó a mostrar aquellas veces que le preguntábamos dónde estaba y Él estaba ahí. Y cómo todo tenía que ver con un plan perfecto. Por eso empezamos este versículo, porque una cosa es inamovible y es este versículo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él no va a cambiar. Él es su palabra y su palabra es Él. Él no cambia, Él es fiel. Así que yo no sé cómo transitaste este año, no sé cómo estás empezando este año que viene, quizás con dudas, con miedo, con ansiedad. Derrama tu corazón delante de Dios y seguir confiando. Yo pienso que si nosotros los cristianos, y eso es algo que hablábamos hoy, creyéramos todo lo que hablamos, creyéramos todas las palabras que tomamos y todos los consejos que damos, nuestra fe sería otra, nuestro caminar sería otro. Si creyéramos fuertemente lo que decimos, nosotros estaríamos caminando de otra manera. Estaríamos parados de otra manera. Porque decimos muchas cosas, yo muchas veces le digo, Señor, yo confío que vos estás en el tema. Y después algo, ¿cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo hago? Y al instante Dios me habla, pero no me dijiste. Y uno tiene que creer, soltar la palabra. Este tiene que ser un año, decía ayer el apóstol, el año de la sabiduría. El año de la sabiduría. La sabiduría viene de parte de Dios. Impresionante ayer, ¿no? Ayer fue terrible, wow. No quería que hable más. Cada palabra era un golpe al corazón. Rompía. Así que queríamos compartirte este último programa del año. Gracias a todos por siempre hacernos el aguante, a todos los que nos preguntaron este tiempo por qué no estábamos haciendo el podcast. Muchas gracias a aquellos que están desde la hora cero, a los que se van sumando.
Si el programa te es de bendición, compartilo, seguinos en Instagram como surreino.aquí. No es fácil para nosotros y como siempre te decimos, compartimos de aquello que sentimos Dios nos habla a nosotros. Este año está terminando, fue un año desafiante, realmente fue desafiante. Pero hemos visto la mano de Dios. El mundo es cambiante, tu economía puede cambiar, las personas pueden cambiar. Dios nunca va a cambiar. Aferrate a su palabra y a sus promesas, porque lo que Dios dice se cumple. Y que este año que vamos a comenzar tomado de la mano de Dios, declarando su palabra, que aunque todos los pronósticos puedan parecer malos, aunque muchas veces quiera venir la ansiedad, lo entregamos en manos de Dios y confesamos y declaramos de que a los justos nos va a ir bien, de que Dios va a estar con nosotros, de que Él tiene cuidado y sabe de que tenemos necesidad y que nuestra fe tiene que ser probada, pero cuando nuestra fe es probada, la saca más pura que el oro y vale más que el oro. Más que el oro. Y se trata de determinarse. Todo este proceso en nosotros empezó con determinarse. Cuando nos determinamos, cuando nos paramos delante de Dios y le dijimos, somos esto, con lo que tenemos, con lo que somos, Señor, acá estamos. Bueno, tuvimos un corte técnico, así que estábamos hablando de que este año nos determinamos, que le dijimos, somos esto. Sí, somos esto, y así que te invitamos a que vos también te determines. Cuando vos te determines, la situación va a ser transformada. El primer proceso va a parecer que no pasa nada, que no va a cambiar la situación, pero te puedo asegurar de que Dios tiene mejores planes con nosotros, con vos, con tu familia, que los que uno quiera proyectar. Así que te invitamos a eso, a que le creas, a que sigas creyendo a pesar de la situación que estés atravesando, a pesar de cómo te sientas, de que le pidas a Dios que rompa tus límites pensantes o tus límites de costumbres, ¿no? A veces estamos acostumbrados a hacerlo de una determinada forma y Dios es especialista en cambiar todo. Dios cambia tus planes, tu manera de ver la vida, Dios te cambia absolutamente todo y el año fue desafiante, no voy a dejar de decirte eso, fue un año desafiante de muchos cambios, pero hemos visto la mano de Dios una y otra vez. Así que queríamos compartirte que aunque todo cambie, Dios sigue siendo fiel y que este nuevo año va a ser un año de bendición porque así lo dice Dios, porque Él está de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que llegamos al final de nuestro programa. 2025 ya prácticamente se fue. 2026 va a ser de mucha bendición. Gracias a todos por estar del otro lado. Vamos a entrar en el modo vacaciones, vamos a tener un especial cada tanto. Vamos a estar en modo vacaciones también, sin irnos de vacaciones. Por ahora. Por ahora. Así que bueno. Así que nada, queremos agradecerles a cada uno, gracias por las oraciones. Gracias por todos los recursos que se fueron sumando en este año para que se pueda hacer el streaming. Gracias por el aguante. Gracias por el aguante. Gracias por las meriendas, por las cenas que nos hicieron cuando terminaban los programas. No sé cuántas cosas podemos decir, un montón de cosas. A los amigos que están siempre. Amigos que se sumaron, amigos que están siempre. Nada, Dios puso personas hermosas alrededor nuestro. Y sabemos que Dios tiene No preparado... quiero nombrar porque después siempre me olvido. Ah, ¿por qué? Porque nombro alguno y después digo, ay, no nombré. Sí, así que por eso me quiero nombrar muchos amigos que sin nombrarlos ya tienen que saber quiénes son. Es verdad. Ahora tenemos sponsor. Como dicen, para quedar bien, se tienen que sentir aludidos. Sí, claro, porque si no, quedamos mal. Quedamos mal. Así que bueno, muchas gracias a todos. Pertenecemos al Ministerio GEA y lo recalco porque es un ministerio de mucha bendición. Nuestros pastores son unos grosos. Sí, nos apoyaron desde el primer momento. Así que nada, ya está. Llegamos al final de nuestro programa. Tenemos millones de cosas por agradecer. Millones, no muchas. Felicidades y los esperamos en nuestro próximo programa de Su Reino Aquí. Bendiciones.